Hola a todos, mi nombre es Floreida. En este video voy a analizar cómo Pierre Bourdieu y Peter Berget y Thomas abordan la construcción social de la realidad, destacando los puntos en los que sus teorías coinciden y difieren. Además, también profundaré en conceptos claves como hábitos, objetivación y tipificación. También como estos términos explican nuestras interacciones dentro de la sociedad. También por último reflexionaré sobre la influencia de estas teorías en mi vida y en mi percepción del mundo que me rodea, ¿vale? Primero que nada, la construcción social de la realidad según Bourdieu, Berger y Luhmann. Para empezar, vamos con esos autores que conceptualizan la construcción social de la realidad. En su obra La construcción social de la realidad, plantean que la realidad no es algo dado, sino que se construye a través de la interacción social. Ellos inducen que el concepto de objetivación, que se refiere al proceso por el cual se interaccionan humanas, crean estructuras y sistemas que luego parecen existir independientemente. En otras palabras, las personas crean instituciones sociales que con el tiempo se solidifican y parecen tener una vida propia, a la que llamaremos realidad. Bourdieu, por su parte, aporta el concepto de hábitos, que también trata cómo la realidad es construida, pero desde una perspectiva más internalizada. El hábitus es el conjunto de disposiciones de una persona que una persona adquiere a lo largo de su vida, principalmente a través de su posición social y las prácticas culturales en las que participa. Estas disposiciones guían la forma en que percibimos al mundo y actuamos en él, haciendo que la realidad social se produzca casi de manera automática sin necesidad de que las personas reflexionen inconscientemente sobre ella. Como para resumirles esto, tanto Berger como Luhmann, también como Bourdieu, concuerdan en que la realidad social es construida por los seres humanos, pero mientras Berger y Luhmann enfatizan la interacción social y las instituciones, Bourdieu pone el foco en cómo las estructuras sociales se interiorizan en personas. Por otro lado, la objetivización y tipificación de Berger y Luhmann es un aspecto clave en la teoría de Berger. Es el proceso de objetivación, ya que mencioné, este proceso implica que las instituciones y las reglas las que creamos en nuestras interacciones empiecen a verse como algo externo a nosotros, algo objetivo. Las instituciones sociales entonces funcionan como marcos de referencias que estructuran nuestro comportamiento. Relacionando a eso el concepto de tipificación, que describe cómo categorizamos las acciones de los demás y les asignamos un significado. Bueno, la tipificación nos permite tener una expectativa sobre el comportamiento de los demás, facilitando nuestras interacciones diarias. Por ejemplo, sabemos cómo comportarnos con un doctor o un profesor porque esas posiciones están tipificadas dentro de nuestra cultura. El papel de las instituciones de Berger y Luhmann son instituciones sociales, son fundamentales en la teoría de Berger, ya que porque son el producto de la objetivización y la tipificación. Estas instituciones como la familia, la educación, el Estado, o solo estructuran nuestra vida diaria, sino que también actúan como guardianes de la realidad social, ya que esto significa que las instituciones mantienen y reproducen la estructura social y al hacerlo nos imponen una versión particular de la realidad. También, aunque parezcan inamovibles, en realidad son construcciones que dependen de nuestras interacciones y de la legitimización social. Por otro lado, pasamos al concepto de hábitos en la teoría de Bourdieu. Este término se refiere a las disposiciones internalizadas que cada individuo posee, las cuales son producto de su entorno social y de las prácticas en las que ha participado desde joven. El hábito se adquiere principalmente a través de la familia, la educación, y determina cómo percibimos al mundo, cómo actuamos y qué expectativas tenemos, ¿vale? Lo interesante del hábitus es que funciona de manera casi inconsciente.
No necesitamos pensar activamente sobre las reglas sociales que seguimos porque esas ya están incorporadas en nuestra forma de ser. Así el hábitus es una especie de automatismo social que reproduce las jerarquías y las estructuras del poder de una sociedad. El hábitus de orden y la tipificación de Berger y Luhmann puede parecer similares en el sentido de que ambos conceptos se refieren a esquemas que guían nuestro comportamiento. También, sin embargo, hay diferentes importancias. En la tipificación, esto se refiere a cómo categorizamos y entendemos a los demás. Es decir, es un proceso que ocurre principalmente a nivel de que nuestras interacciones. Por otro lado, el habitus, en cambio, es un conjunto de disposiciones internas adquiridas a lo largo del tiempo. Eso nos permite movernos dentro del campo social sin tener que pensar conscientemente de cada acción. Mientras que la tipificación es más relacional y dinámica, el hábitus es más internalizado y duradero. Por otro lado, otro concepto importante es la teoría de orden, es el del campo. Un campo es un espacio social en el que las personas compiten por diversos tipos de capital económico, capital cultural y capital social, entre otros. El hábitus de una persona está directamente relacionado con su posición en campo determinado y con el tipo de capital que posee. Por ejemplo, alguien que ha crecido en una familia de clase alta tendrá un hábitus diferente al de alguien de una familia de clase trabajadora. Y este hábitus influirá en su capacidad para acumular diferentes tipos de capital. Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre cómo las teorías de Bourdieu, Berger y Luhmann han influido en mi percepción como mi propio lugar en la sociedad y en mis interacciones con los demás. Primero que nada, a través del concepto de hábitus, he podido comprender cómo mis disposiciones y comportamientos no son simplemente el resultado de las elecciones individuales, sino que también están profundamente condicionados por mi entorno social, ya que puedo identificar momentos en los que he sido influenciado por las estructuras sociales, como en el ámbito educativo, donde ciertas prácticas y expectativas me han condicionado a actuar de una manera en específico. Por otro lado, la teoría de Berger y Luhmann me ha hecho reflexionar sobre cómo las instituciones sociales estructuran la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, el sistema educativo, las normas de convivencia, las leyes que parecen realidades objetivas, pero que en realidad son construcciones sociales que hemos aceptado colectivamente. Ya como para concluir este video, las teorías de estos autores me han permitido entender y mejorar las estructuras sociales, ya que influyen en mi vida diaria y en la sociedad en su conjunto. Es fascinante pensar que aunque nos sintamos individuos libres, estamos profundamente condicionados por las instituciones y las disposiciones. Creamos y reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, pues nada, este fue mi video. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos pronto.